Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el horario donde se vea este video. Noviembre 3 del año 2022. Un saludo a todos los salvadoreños, pero en especial a los parabundistas, a los de izquierda, donde se encuentren en cualquier punto del planeta Tierra. Y naturalmente a todos los de izquierda a nivel mundial, pero especialmente aquellos que luchan contra el imperialismo, contra las derechas, contra las ultraderechas, contra los dictadores capitalistas pegados al imperialismo. En San Miguel, El Salvador, Centroamérica, ha estado ocurriendo un fenómeno. Alcaldes de diferentes alcaldías han renunciado a su cargo o al partido FMLN. Claro, para ser un FMLNista hay que tener convicción y respetar el juramento de vencer o morir. No importa las adversidades. Nosotros somos un país culturizado cristiano, culturizado, una religión importada de Europa por los colonizadores desde el año 1500 hasta este día. Y dentro de ese contexto histórico llamado Biblia, había un hombre que fue ejecutado por el Imperio Romano llamado Yeshua, Jesús. Incluso él llegó a sentirse solo, ya cuando lo habían traicionado. El traidor se dio lujo, según la Biblia, darle un beso en la mejilla. Pero ese traidor, al fin de tanto, llegó a ser un héroe. Porque cuando vio la traición que había hecho y el engaño que le hizo el Imperio Romano, él mismo se ejecutó, se colgó. Claro. Cuando vio la ejecución a su maestro, al que había traicionado. Aquel hombre que todavía en la cruz le dijo en el Dios que él creía, o tu padre, como le llamen, ¿por qué me has abandonado? Hasta todavía ladrones, porque Roma crucificaba, no importaba. No es que es una sección que crucificaron a Jesucristo, o como le llamen, o Yeshua, o Jesús. No, Roma ese era el castigo. En la cruz, o se los tiraban a los leones, o los quemaban, o les tiraban lanzas, así como en el tiempo moderno. ¿Cuál es la diferencia? Si te condenan a pena de muerte, ya sea por silla eléctrica, la horca, a pedradas, como lo hace todavía en varias partes en el Medio Oriente, en la cultura musulmana, en África, se matan a pedradas al juzgado. Y no hay que extrañarse, ahora usan hasta la inyección letal. Muerte, muerte, ejecución, ejecución. Al punto que quiere llegar que ese hombre fue traicionado. Esa es la culturización que los trajeron a nuestro país. Cambiaron nombres. Bueno, todavía usted lo puede ver, la cultura romana está en cada templo, ya sea católico o secta cristiana. Ahí está la seña del Imperio Romano. También como lo que representan las leyes en nuestro país. Esos insignias que ponen de la mujer vendada con la balanza. Eso viene del tiempo romano,
y del imperio griego, egipcio. O sea que nosotros no podemos borrar ni negar la cultura, mucho menos la historia. La historia sean ciertas o mentiras o alteradas, porque el papel aguanta lo que se le pone. Entonces, volviendo a El Salvador, estos alcaldes que han renunciado, que fue uno de los primeros errores que cometió el FMLN, la dirigencia, y a ese hombre que fue impuesto por ellos, por una parte le diría, como fue Mauricio Funes, de traer chinches y telepates al partido, para hacerlo grande. Y le ponían una camisa roja y ya eran FMLN. Muchos alcaldes en Usulután o aquí en el 18, el señor Benítez. Este Benítez vivía más en Estados Unidos haciendo alcalde. Y comieron más de 20 años el FMLN. Ahora viene el régimen de sección de Nayib Bukele, Ulloa y su gabinete a tal expresión. Eso no dicen los medios, ni la gente que vive en Estados Unidos, ni en El Salvador, que son fanáticos de nuevas ideas, el PCN, el PC, Arena, GAN, que son igual. Todos ellos son caimanes del mismo pozo. La izquierda es una sola. Allá los de los izquierda o los divisionistas, eso aparte. Y les dio presión a los alcaldes, incluyendo robándoles el fobial, a matarlos de hambre a las alcaldías. Las alcaldías han tenido que despedir gente. Ha habido alcaldes que han llevado las oficinas a mercados porque no tienen cómo pagar la luz, el agua que gasta cada alcaldía. Los que no entienden este régimen de Nayib Bukele y Félix Ulloa, y con apoyo de las Fuerzas Armadas del Alto Mando y los directores de la Policía Nacional, la Suprema Corte de Justicia, y ya no se diga esta changoneta llamada Asamblea Nacional. Y esos no son diputados, todos son serviles al servicio de Nayib Bukele, del régimen. Entonces le quitó el fobial y Bukele no ha dicho dónde, en qué hizo ese dinero el fobial. Y al mismo tiempo lo mandas a amenazar. Que solo aquel que esté de acuerdo con él o se haga de nuevas ideas, tal vez le puede ayudar un poquito. Vea hasta dónde ha llegado esta democracia de este partido que Estados Unidos en el mayo 2002, perdón, mayo 2 del 2021, le llamó corruptos y narcos, no yo. Yo solo escribo, digo, como un ciudadano salvadoreño que vengo luchando por la democracia en el país para fomentar el socialismo como vía de liberación y desarrollo para la nación. Eso es todo. Yo jamás he vivido del partido FMLN, jamás, pero ni un 5, ni un puesto. Yo más bien me crié bastante en Estados Unidos. Mis ratos en el conflicto fueron ratos que venía como un FMLN. Pero ese es otro tema en mi vida privada dentro del FMLN. Y en Estados Unidos adquirí la mentalidad antiimperialista, antiderecha, antioligarca. Emigré muy joven. Allá obtuve la idea que me encanta, que con esa voy a morir, del socialismo. Otro le llaman comunismo, como usted le quiere llamar, es lo mismo. Y esas son mis ideas, por eso yo he venido luchando, por eso estoy en El Salvador. Yo viviera en Estados Unidos, pero
Tengo que luchar como han hecho muchos hombres y mujeres que se regresaron a hacer su vida, no a explotar al pueblo, como aquellos que vinieron a votar por nuevas ideas y dijeron que iban a venir miles de salvadoreños a rescatar la economía del Salvador. Mentiras, de aquí vienen y cuando ven la realidad del paraíso que prometió Nayib Bukele, salen a la carrera, muchos a buscar el coyote que los pase la frontera nuevamente. Otros son residentes, otros son ciudadanos. Mejor vienen a chupar, a joder 15 días, un mes y se regresan. Porque esta medicina amarga que Bukele está dando es tremenda. Y claro, los medios de comunicación, que él los tiene todos sobornados a él, la mayoría, radio, televisión, aquí no hay ningún canal por El Salvador. Todos son alineados al rey. Ya no diría los periódicos. Ve hasta dónde qué desgracia que esa secta cristiana llamada uh, de, le venden el periódico. Hasta periódico tiene la familia Bukele, el señor presidente. Para hablar mentiras. Porque del paraíso que él prometió para el año 2019-22, al final, de un tren pacífico, un tren bullet. Lo que ha hecho es un hospital de perros, claro, con perdón a los perros, ellos no tienen culpa, y un puente llamado Bukele María Chichimil, que con esta pequeña lluvia Julia casi se lo lleva nuevamente. Y un puente que lo regalaron el Pentágono, la CIA, aquel corrupto y traidor de José Napoleón Diarte, que fue presidente de los gringos y de la oligarquía salvadoreña. Porque se masacró al pueblo, igual que los militares, igual que el criminal y asesino de Roberto Dawenson, con los Escuadrón de la Muerte. No lo olvidemos que Will Salgado, alcalde actual de San Miguel, fue parte de él. Como supuestamente dicen los medios, el comisionado de la PCE chica. ¿Verdad? Entonces uno se va por los medios de comunicación nacional e internacionales, más por los internacionales, que son los que dicen la verdad. Pero mucha gente en el extranjero, la de derecha, en Estados Unidos, Canadá especialmente, ellos no viven acá. Ellos no saben lo que pasa acá. Ellos cuentan lo que los familiares les dicen y le hablan cosas bonitas para que les manden más remesas, que es natural, es lógico. Y defienden este régimen sin saber lo que está ocurriendo. Porque ellos no se preguntan después que el señor Bukele quite la ley de sección, qué va a hacer con las maras y el montón de inocentes capturados, porque ahí han entrado chinches telepates inocentes. Esa es la democracia, ese es el paraíso. Donde, por ejemplo, la ciudad mujer la tiene destruida. Todo lo ha confiscado. Y todavía la gente se pregunta, ¿cómo estarán las elecciones para el 2024? ¿Cuáles elecciones? Que ya está controlado. Todo, todo. Fuerzas Armadas, policías, la Suprema Corte, el Ejecutivo, la Asamblea, todas las instituciones, todo, es un control. Claro, él manda a apresar o exiliar, incluso a zonas comunes o a la cárcel, en nombre de combatir la mara, aquel que lo critica. Porque hasta ahora, de todos los que ha exiliado y encarcelado, no ha presentado ni una prueba concreta. Incluso la Interpol le mandó a decir que no podía capturar al Piti Yankee, al ex pelele de Estados Unidos, Mauricio Funes, ni a otros del FMLN que se corrieron y se fueron a exiliar. Claro, ellos dijeron, vamos a salvar nuestros pellejos, que queden los pendejos, que son los que aguantan todo.
Claro, tampoco cuando uno ve la muerte, porque lo va a tirar este régimen a la cárcel, no se sabe cuánto, pues natural, pues, uno busca defender su vida, huir, porque nadie quiere morirse. Claro, yo le puedo decir a ustedes, sí, yo nací para morir, es correcto, morir por esta patria. Pero claro, todo mundo tenemos, nadie quiere morir, la mayoría, el que quiere morir se suicida. Entonces, volviendo a los traidores del FMLN, como estos alcaldes, aquí en San Miguel, le llaman el kilómetro 18, y uno de Usulután. Y uno les ve la cara, los estudia, y uno mismo hace el análisis que este fue el error que le está dirigiendo. Traer a Chinchi Telepates de otro partido, le puso la camiseta roja, y ya eran FMLN. Sin ideología. Porque un verdadero FMLNista, un verdadero izquierdo, se muere en la raya. La presión que Bukele le está dando es afuera de orden. Los amenaza, los amedrenta, y unos no lo aguantan porque las alcaldías no tienen ni para pagar a los empleados. Pero vea cómo anda el señor presidente y su señor esposo y su comitiva comiendo en buenos restaurantes. Y los seguidores, muchos de ellos que votaron por él, apenas compran una tortilla y un poquito de sal y frijol porque estamos volviendo igual que los de porque este gobierno lo que ha traído es pobreza. Claro, usted va a ver carros, gasolineras, pero esos son muchos emigrantes que han mandado a comprar carros en Estados Unidos, lo han traído. O el narcotráfico, que es el número uno para hacer negocio en nuestro país. Claro, eso no hablan los medios. Entonces nosotros, Estados Unidos, la derecha, penetró en la mente de los pseudo izquierdistas FMLN dentro de la dirigencia y del partido empezó a desarticular. Inició con Mauricio Funes. Claro, Mauricio Funes es una cosa, otra cosita ahí, pero él nunca fue de izquierda. Mauricio Funes es mentira. ¿Por qué usted cree que buscó refugio en Nicaragua, no en Cuba o Venezuela? Claro, con Venezuela abrió relaciones. Un tonto hubiera sido, no hubiera abierto relaciones. Y Cuba es el país más digno que hay en el mundo. Es el país más humanista, ¿no? Bloqueado por Estados Unidos desde 1970, militarmente, políticamente, económicamente, de todo. Guerra terrorista. Trataron de asesinar a Fidel Castro 638 veces, a los líderes. ¿Ah? Cuando Estados Unidos atacaba directamente, hasta llegó a matarle más de 1 millón de cerdos, quemarle las plantaciones de maíz, de caña, de todo. Una guerra terrífica contra Cuba, todavía. Y todavía el poder divino, con respeto lo digo, o sea, la naturaleza, le tira huracanes, tormentas a Cuba. Por eso Cuba, con su pro y su contra, uno tiene que quitarse el sombrero y saludar cada día que sobrevive. Porque uno de los países que se ha enfrentado a 90 millas al imperio verdadero, a las oligarquías capitalistas de América Latina, de Europa y el mundo. Pero ahí está en batalla. De ahí es donde nosotros sacamos fuerzas. De esos pueblos, de esos hombres que luchan un día y son buenos. Luchan un año, son mejores. Luchan otro tiempo, son más mejores. Pero aquellos que luchan toda la vida, esos son los verdaderos. Y los que somos de pensamiento de izquierda,
farabundista en El Salvador, a eso es lo que tenemos que apoyar. No importa las adversidades. Un verdadero FMLN tiene que saber desde cuándo vienen destruyendo al FMLN. Desde la muerte de Roque Dalton, allá por el año 1979, ya estaba la mancha negra, hecha por Joaquín Villalobos y su grupo del RP. Claro, no todo, porque uno no puede acusar a todos. Los héroes y heroínas combatientes del RP, un saludo a todos ellos. Agradecido eternamente. Y a todos los combatientes, hombres y mujeres, pero especialmente aquellos que nunca traicionaron, aquellos que nunca se vendieron, porque enfrentarse al imperialismo, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus peleles militares del Salvador, y la NET, y los ignorantes que mataban al pueblo en nombre de Jesús, masacraban al pueblo con escuadrones de la muerte, vestidos de soldados, de Guardia Nacional, de Policía de Hacienda, de Comisionado Cantonal, y las orejas del Estado que le hicieron tanto daño. Allá en mi pueblo de Cesar, tantas orejas. Ellos lo saben, ¿para qué va a mencionar nombres? Y así a nivel nacional. Masacraron al pueblo con Roberto Aguizón, con los escuadrones de la muerte, reformados por Estados Unidos, por la Agencia Central en 1973, y dejándolo a él como líder. Allá anduvo también Will Salgado, con la sombra negra. Lo que pasa es que la corrupción judicial de este país premia al que ha masacrado al pueblo, al corrupto, o aquel que es señalado y nunca investigado por la corrupción judicial. Nuestras leyes del país. Estas leyes son manoseadas desde que los españoles se independizaron, los feudalistas, y le llamaron independencia en 1821, y formaron El Salvador, y ya por último le pusieron en la bandera un escudo. Cuando fue reformada El Salvador, que se convirtió en 14 departamentos, 14 cositas verdes ahí alrededor del escudo, y un triángulo, que significa los tres poderes del Estado. Y dice la Constitución que los tres poderes del Estado son iguales, pero son separados. Excepto que Nayib Bukele los ha convertido como el aceite 3 en 1. Él tiene los tres poderes, violando todas las leyes. Pero claro, el fanático, el ignorante, internamente en El Salvador y en Estados Unidos, Canadá, Europa, dije el ignorante político. Esos que no leen, que no leen la Constitución, que no les importa, solo importa si hacen dinero o no hacen dinero. Hablo de eso. Y eso que les importa hacerse ricos y no les importa el prójimo, el hermano, el vecino, si come o no come. Eso. Ah, y para más, van al templo a orar por Jesús Dios. Ah, grande religioso. Vea, con todo respeto lo digo, la hipocresía dentro de nuestra sociedad. Pero eso no quiere decir que todo. Por eso alcaldes que han renunciado no me extraña. Tal vez nunca tuvieron convicción. Tal vez no saben ni la Constitución o nunca fueron farabundistas. Y Bukele les dice, bueno, si vienen conmigo les ofrezco tanto bajo la mesa, punto. Unos aceptan, otros no aceptan. Claro, más cuando no hay convicción. O más aquellos alcaldes que pasan más en Estados Unidos que en su alcaldía, como el del kilómetro 18. Cada vez que lo iba a buscar, en Estados Unidos estaba. Así es que y sí muchos alcaldes. Porque desgraciadamente, desde que mandan al comandante Jorge Chapijanda, cambió la ideología del partido. Hasta usted iba a las páginas del FMLN
todo lo cambiaron. Las dirigencias que tuvimos. Yo me recuerdo que había en la página del FMLN oficial, decía uno, ¿cómo se pone a creer que al Pentágono fue un avión el que lo golpeó en Washington, D.C. en los atentados del 2021? ¿Cómo se pone a creer que las Torres Gemelas, aviones, iban a botar unos edificios tan fuertes que ni el acero los podía destruir? Porque eran hechos contra fuego, contra terremotos. O el avión de pasajeros. Yo me recuerdo, estaba allá en Estados Unidos por el atentado, había una radio en Washington que se llamaba América. Y salió un señor diciendo, yo aquí en Filadelfia acabo de ver un avión dispararle a un avión civil. Y después los medios dijeron que los terroristas con cuchillas de plástico habían agarrado al capitán y a los pasajeros y habían estrellado el avión. Claro, todo hecho por los medios de comunicación. Hasta este momento, Estados Unidos ha callado y ya no hablaría del atentado. Solo para cuando viene el aniversario van a poner flores y los políticos a hablar paz. Pero se han muerto más de 13,000 norteamericanos trabajadores que fueron a ayudar a remover los escombros de ese atentado. ¿Por qué? ¿Por qué se han muerto de cáncer? Porque según versiones, lo que lo destruyó las torres fue artefactos explosivos nucleares. Y el único que tiene esas cosas es el Estado. Así es que uno se hace interrogación si realmente fue un atentado internamente para justificar la invasión a Irak y robarle el petróleo, los bienes, Afganistán, etcétera. Porque uno tiene que entender las fuerzas malignas dentro del imperialismo. No estoy hablando de Estados Unidos, del pueblo, no. El pueblo norteamericano en su mayoría es maravilloso, lindo, inocente, hablando políticamente. Son inocentes. Ellos son guiados por la religión y por los medios de comunicación. Pero en el fondo son maravillosas personas. Eso no se puede ver. Desgraciadamente, políticamente, están bien atrasados, la mayoría. Porque lo he vivido, lo viví. Como dijo aquel gran hombre, el padre de la patria de Cuba, José Martí, refiriendo al imperio norteamericano, porque José Martí fue a trabajar a Cuba. Vivió en, perdón, fue a trabajar, a vivir a Estados Unidos. Incluso allí se cree que allí, no es que se crea, sí fue, allí nació la bandera de Cuba, entre Estados Unidos y la de Puerto Rico. Y él dijo, he vivido dentro del monte. Y lo conozco. Conozco sus extraños. José Martí. José Martí regresó a Cuba a ser líder de la independencia y en combate cayó, como mueren los verdaderos revolucionarios que aman a su patria. No como estos alcaldes que renuncian porque el señor Nayib Bukele los ha amenazado, los ha amedrantado, los ha chantajeado, les ha quitado el dinero de sobrevivencia. De eso no hablan los que apoyan a Nayib Bukele. Vean, salvadoreños, ni los dictadores criminales militares antes del 1982 hicieron eso. Ni ese partido corrupto, dueño escuadrón de la muerte y el narco, y de toda la corrupción como fue PCN, PDC, Arena, que es igual que Gana, es lo mismo, los mismos caimanes del mismo pueblo. No se portaron con la Constitución como ha hecho Nayib Bukele. Volvamos, por eso que a Nayib Bukele le gusta olvidar la historia y borrarla. Incluso la propia historia de él.
porque eso no lo cuenta en cadena nacional, que casi ya no habla, porque no tiene mucha paz que hablar ya. Ya, porque la mayoría que hablan son puras paz, mentira. Hay al que le cree y le aplaude. El 9 de febrero del 2020, cuando él llamó al pueblo a insurrección a quemar la Asamblea de los Diputados. Según los medios, no lo digo yo. Que fue aquella gran expresión que dijo enfrente de los militares y las hordas armadas civiles, diciéndoles entrémoslo y quemémoslo, linchémoslo a los diputados, sin importarle el partido, porque él ya tenía en la mente estar contra la Constitución y contra las leyes del Estado, porque es él es el libertador según su mente, y Ulloa y los que lo apoyan. Él es el héroe de la película esta, pues. No fueron los miles de personas y mujeres que agarraron el fusil para cambiar a los dictadores militares. No, él, porque en estos países el dinero es el que manda, habla. Y los medios de comunicación, radio, televisión, prensa y hasta sectas cristianas, incluso dentro de la jerarquía católica, así como el arzobispo Alas, habla en favor del rey. Ve hasta lo grave que hemos llegado en El Salvador. Entonces, estos alcaldes se ve que no tienen convicción política. Y faltan más, porque la objetividad de Nayib Bukele fue infiltrado por Estados Unidos es para destruir al FMI. Que desaparezca esta historia de lucha de Farabundo Martín y sus hijos, hombres y mujeres, que desde 1918 empezaron a dar la batalla. Allá en los años 1930, un famoso movimiento con el todo de mentalidad comunista. Para el año 32, el militarismo, el general impuesto por Estados Unidos y los británicos, el genocida general Maximiliano Martín y los militares y los escuadrones de la muerte se encargaron de masacrar a más de 32,000 personas. Y las cenizas quedaron. Recordemos que el Partido Comunista lo, lo abolieron. Así es que ellos trabajaron, como decimos, bajo el agua. Hicimos un partido comunista, el CP, ese, pero era ilegal. Ahí donde estaba ese señor zapatero, panadero, y su esposa, que era también dirigente de aquella compañía que llamaba La Tropical. Me estoy refiriendo a Salvador Cayetano, que cuando se forma el primer Fuerza Armada, la FPL, política y armada, se llamó el comandante Marcial. Que a muchos les molesta. Él y su grupo, gracias a ellos, fue que comenzó el desarrollo. La ceniza, escúchese bien, de 1932. Y después aparecieron otros grupos, pero ya muchos venían infiltrados por la silla, por Estados Unidos, muchos dirigentes. Eso es la historia, lo dice, la verdad. Cuando pasa el tiempo y uno hace análisis, dice uno, wow. En el momento son emociones. ¿Ah? Joaquín Villalobos dijo en el 75, matamos a Roque Dalto. No lo dijo porque él nunca lo ha dicho. Los medios, los que lo descubrieron. Y los que se enojaron con el del RP y formaron el RN, la Resistencia Nacional. Y ellos contaban porque Joaquín le tenía envidia a Roque Dalto, porque Roque Dalto era intelectual. Yo no quería que estoy defendiendo a los hijos de Roque Dalto. Ellos son otros mamadores de gallos también. Esos quieren hacerse ricos en la historia del papá. Ellos son más de derecha, no son proyanques, la mayoría.
según lo que he leído de ellos. Y en vez de acusan sin saber, por ejemplo, estaban acusando al que fue ministro al que Mauricio Funes, que Sánchez Serén puso ministro de la Defensa Civil, un buen hombre, con AS, buen hombre. Y a él le echan la culpa, no él, no. Él sí, él podía hasta salvarlo a cierto punto a Roque Dalton, en ver dónde está y sacarlo del país, tal vez. Pero allí Joaquín Villalobos, a Guadalupe Martínez y su mafia son los que controlaron todo. Perdón, cuando hablo de mafia no hablo de mafia capitalista, sino ya los intereses personalistas que nada. Porque este es el problema. Recuerde que Joaquín Villalobos viene de los terratenientes o terratenientitos del PDC. Y cuando llega a la Universidad Nacional, las emociones de joven, de estudiante, se convirtieron en eso. Pero no con una convicción política realmente socialista, antiimperialista. Porque ahora el tiempo lo está diciendo, ya convertido en historia, de que él fue prácticamente un agente de la CIA. De que él había acusado, de eso acusó a Roque Dalton. De ahí venimos. Esta es la historia que no quieren contar. O la muerte de Cayetano Carpi. No voy a entrar en detalle. Yo no soy carpista, no soy Salvador, yo soy FMLN. A todo con sus pros y contras. Pero no quiere decir que voy a apoyar a los traidores. Jamás. Nunca. O traidora. Jamás. Eso que pone un achaque para irse con nuevas ideas. Arena, Gana, PCN. O Estados Unidos. O a la NET. A la derecha. No. Vea qué convulsionado está la América Latina. Estados Unidos interviene en cada elección en cada país. Porque gasta millones para que llegue sus serviles, que políticamente le llaman pelele o vendepatria. Diferentes nombres. Gusanos, etcétera. Por eso tener convicción izquierda no es fácil. ¿Usted cree que es fácil vivir con una idea socialista en una sociedad capitalista, en gobiernos represivos capitalistas? Un imperio aquí en nuestras narices, en el norte, allá en Norteamérica, como es Estados Unidos, que tiene el poder militar, económico, la bota imperial, y todavía se da el lujo de llamarle a nuestro país, desde México para abajo, nuestro patio trasero. Hace y deshace. Se caga y se orina en ellos cuando quiere. Así lo he hecho, discúlpeme la expresión. Pero siempre han habido hombres que se enfrentaron al imperio. Desde México hasta la Argentina. Zapata, Villa, San Martín, hasta Simón Bolívar, allá en el año 1828, o antes ya había dicho, Estados Unidos. Se cree que la divina providencia de Dios lo ha designado para llenar a toda la América de miseria en nombre de la libertad. El libertador
En El Salvador tuvimos ese gran hombre llamado Farabundo Martí, con ideas socialistas. Porque recuerde que Farabundo Martí, a estos alcaldes que renuncian, porque se les puede llamar patria, traidores, o lo que sea, pero cobardes, políticamente hablando. Cobardes. Porque nunca supieron que fue Farabundo. A Martí lo traicionaron, a José Martí, a Farabundo Martí lo traicionaron y lo ejecutaron. Y él antes de ser ejecutado dijo, como todo socialista, me van a ejecutar. Pero el día de mañana habrán miles de farabundistas. Y lo ejecutaron extrajudicialmente asesinándolo. Un 1 de abril de 1932. Ah, eso me lo dijo personalmente el que estaba exiliado en Cuba. El que fue testigo para oficializar al partido FMLN como partido. Que él también tuvo la insurrección, fue uno de los pocos que se salvaron. Es como cuando hablo de Salvador Cayetano Carlos. En mi casa tuvo 2 veces la esposa, Tula, y ella me contó la historia. ¿A quién cree que yo le voy a creer? ¿A la dirigencia del FPL de aquellos tiempos o al esposo? Y lo dijo bajo respeto, tampoco no lo estoy haciendo para formar polémica. Yo soy de los que llamo a la unidad del partido. A pesar de traidores, a pesar de los vendepatrias, a los pesares de las dirigencias que le dieron concesiones a Estados Unidos, a la Agencia Central de Inteligencia TIA, a la NET, a pesar de todo eso. Porque cuando uno tiene una convicción de izquierda, uno muere en la radio. ¿Ustedes creen que yo hablar contra el régimen de Bukele? No estoy exponiendo mi vida. Claro que sí, estoy consciente. Estoy consciente. Cuando ya los periódicos callan, ya no hablan de las fosas comunes. Que el PLL de Estados Unidos, Raúl Melara, ex fiscal general, estaba investigando de los desaparecidos y la corrupción dentro de este gobierno. Por eso fue removido por Bukele. Sí. Él hizo varios favores a Bukele también, por la corrupción judicial, favores grandes. Pero como el traidor siempre va a ser traidor. Vea, compañero, yo no soy bíblico, pero me gusta estudiar la Biblia. De verdad, tiene cosas interesantes. Ahí puede ver los traidores. Hasta el más cercano a Jesús, Pedro. Que yo cuando estoy con los amigos hago un chiste y les digo que Pedro le prometió a Yeshua en latín, Jesús en español, y le dijo, maestro, yo siempre voy a estar contigo, jamás te voy a traicionar. Según la historia de la Biblia, y Jesús le dijo, cállate, ¿no ha cantado el torgos? O sea, el gallo, cuando me has traicionado. O sea que nosotros, especialmente con el sistema capitalista, que los enseña a ser corruptos, hipócritas, mentirosos, envidiosos, pero todos dicen, amo a Dios, soy cristiano, soy musulmán, soy hindú, etc. Soy judaísta y masacran, matan, roban. En ese momento no están acordando de Dios. Yo jamás he llamado a matar.
jamás, porque mi lucha es pacífica, mi lucha es política. Por ejemplo, en San Miguel yo no soy enemigo de Will Salgado, no, ¿por qué? Pero no queréis que no voy a denunciar su historia. Yo no soy enemigo de Nayib Bukele, pero también hay que denunciar. Recuerde que soy de izquierda, o al PCN, PDC, AREN, o ese traidor de José Napoleón Fuerte y su atajo de ladrones que tuvo. Todo vendido al imperialismo, porque esta es una lucha de ideas, de ideas. Vea la guerra de Ucrania entre Rusia. Es una lucha de capitalistas, pero es de ideas. Porque ellos no pueden esconder la historia. Rusia se defiende diciendo que está atacando a los nazis, a los fascistas. Y uno que ha leído un poco la historia dice, hombre, tiene razón. Si se supone que en la guerra, Segunda Guerra Mundial, hubieron como de 60 a 70 millones de muertos. Y la mayoría de muertos los puso la Unión Soviética, o sea, más de 48 millones en la guerra, Segunda Guerra. ¿En manos de quién? De los nazis, de los fascistas. ¿Y quiénes son los que lo han apoyado a través de la historia? Desde que Adolfo Hitler nace. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los millonarios, las oligarquías. Ellos son los fundadores de esos monstruos. Y después hay que destruirlos, porque eso les da beneficio, los hace más ricos a las transnacionales, a los vendedores de armas, a los que tienen el comercio, a las terceras, a todos, una mafia. Pero ¿quién sufre? El pueblo, los pueblos. Vean en la guerra del coronavirus 19. ¿Quién sufrió? El pueblo. Vean cómo le aumentaron los precios. Se fue el coronavirus, bajaron los precios. No. Ahora se inventan la guerra de Irak, los Estados Unidos contra Rusia. Perdón, ya estoy igual que Biden, perdiendo la mente quizás. Claro, también Irak, que es buena invento de la guerra de Estados Unidos para ir a robar, saquear esos países. Igualito en Ucrania. La destrucción a Rusia viene de no de ahora. Estados Unidos lo planeó desde la 1917 con los aliados, la Iglesia Católica y los aliados y otras religiones, destruir la Unión Soviética, porque ellos tienen la palabra socialista. Y el socialismo es contrario al capitalismo, es natural, es lógico. Claro, los capitalistas tienen todos los medios, radio, televisión, religiones, los corruptos dentro de las religiones, no todas. Porque en el cristianismo han habido gente buena, maravillosa, que han entregado la vida por los pueblos, por las liberaciones. Aquí en El Salvador, a Monseñor Romero, Octavio, Paz, Padre Carlitos, y otro montón, monjas, catequistas, incluso uno que otro pastor, asesinados por los militares albareños, serviles a Estados Unidos al capitalismo. Pues no, pues han habido buenos. Cuando uno habla términos generales. Así también estoy hablando entre el FMLN. Estos traidores alcaldes, porque no les puedo llamar de otra forma, cobardes, sin ideología, en los primeros 3 talegazos que Bukele les tiró se rindieron. Por lo menos deberían decir, mire, voy a cerrar la alcaldía a usted. Pero estoy seguro que están firmando ya con nuevas ideas. Porque un problema que hay serio cuando no hay ideología, hay un dicho que dice, cuando el barco está colapsado, se está hundiendo, hasta las ratas saltan al agua para salvar. Por eso me fascina la canción de Silvio Rodríguez, El Necio. Escúchenla. Cuba, Cuba desde antes,
pero especialmente en el 1959, ¿cuánto le ha dado al mundo? Humanismo, amor, educación, liberación. Así es que espero que todos los que respetan la cultura hayan ido a coronar a sus seres queridos. Yo no corono, yo, ¿verdad? Incluso yo cuando hay un amigo familiar fallecido, yo no ando regalando a grandes coronas, no, yo regalo una rosa roja, porque me identifica con mi idea. Porque ese señor llamado Jesús, el hombre, cuando a él le preguntan que por qué se vestía de rojo y de blanco, él dice, porque lo blanco es como el agua que te purifica el alma, y el rojo porque te estoy diciendo que tu liberación hay. Pero esa liberación hay que luchar por ella. Pero no está hablando de una liberación solo de morir, ¿sí? Eso que lo han dicho, estamos a un paraíso. No, yo no hablo de esa liberación. Yo hablo de la liberación física, mental, política, la lucha contra los imperios y sus servicios. De esa lucha en la que yo hablo. A Monseñor Romero yo lo amo, pero no para que sea santo y le vayan a poner candelas para pedirle que haga un milagro. No. Yo hablo lo que salió de su voz de liberación. Claro, hay que respetar, gracias en el Dios que él creía. Así que un saludo a todos los del FMLN. Luchemos, no desmayemos. Recuerde al padre Farabundo Martín, fue ejecutado. Él, sus seguidores, todos de pensamiento socialista comunista. Y allá por los años 1971, en armas y políticamente, aparecieron las cenizas. Porque señor Bukele, señor Ulloa, ustedes pueden tener los medios, sobornado al Estado, a la Fuerza Armada, a la policía, pero no tienen la verdad. Pueden violar la Constitución, incluso volver a ser gobierno. Eso les justifica ser más dictadores, que casi ya son en el 2019. Pero si se reeligen, van a ser dictadores. Y el mundo los va a señalar y los va a atacar. Porque su amo, Estados Unidos, les dijo, después que Bukele fue a hablar mentiras a las Naciones Unidas, le pedimos al gobierno de Bukele que no viole la Constitución. Señores alcaldes del FMLN, tengan valor. Cierren las alcaldías, denuncien al gobierno. Pero si realmente son alcaldes, independientemente, no se rindan, no se vendan, no ultrajen su conciencia. Y a los del FMLN, no sean cobardes, hipócritas. Porque un FMLNista muere en la raya. Un verdadero, un izquierdista. Ahora el FMLN está pagando el precio cuando nuestras dirigencias quisieron alzar al partido y entraron a chinchi telepático y le pusieron una camisa roja y ya le llamaron farabundista sin tener ideología. Eso es lo que yo venía criticando desde que llevan a Mauricio Funes al poder. Yo les dije, traen a Mauricio Funes y ustedes están dando el paso más grande a destruir al FMLN política. Y Estados Unidos inteligentemente, porque no es pendejo, trajeron a Bukele, a Ulloa, a los traidores como de Roberto Gutiérrez y el montón de traidores que vivieron del FMLN y después que vivieron, se lavan las manos y dice, bueno, está bien, perfecto, pero recuerda,
Desde el punto de izquierda, no tiene la razón ni la justificación. Porque la lucha de Farabundo Martí es una lucha auténtica, que es para la liberación nacional, para ser una patria libre, soberana, independiente del imperialismo, de la terrateniente llamada oligarquía, de las transnacionales. Claro, negociar con ellos, sí, pero con dignidad como patria, como país soberano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara, Monseñor Romero, el hombre Jesús, o sea, Yusua, pero recuerden, leales siempre, traidores nunca. Hasta la próxima.